ve, pero que usted tenga muy intencionalmente apartado un lugar donde congregarse, una iglesia con la cual tener comunión. Lo mismo si usted va a ser receptor de su familia. Claro, reciba a esa familia que hace mucho tiempo no ve, pero dígale el domingo voy a estar en la iglesia, acompáñenme si quieren, o nos vemos una vez regrese, porque el congregarnos es nuestro alimento, no es una actividad común, como desayunar, almorzar o cenar. Yo puedo dejar de desayunar y todo está bien, puedo dejar de almorzar y bueno, luego como. Pero cuando dejo de congregarme, estoy privando a mi alma de una plena comunión con Dios y de darle a Dios la honra que Él merece en el día que Él estableció. Y esto no es por obligación, no por miedo, sino por amor a aquel que se dio por nosotros. Amén. Le pido entonces que me acompañe a leer la porción que acabamos de leer con nuestro hermano Elmer. Y por favor, con mucho entendimiento, observe cada letra aquí contenida. Tome su Biblia, habitúese a leerla, habitúe a enseñarle a sus hijos, lee la porción, piensa en esto y que sea el Espíritu de Dios hablándonos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, escucho un ruidito extraño. Si me pueden ayudar, se los agradezco. Señor, te damos gracias en este tu santo día, día que estableciste como verdadero reposo y descanso de tu pueblo, día en el que tu presencia desciende de manera especial en la alabanza de tu pueblo, día en el que somos fortalecidos en medio de la prueba, somos fortalecidos en nuestra fe, somos dirigidos para conocerte más y para ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Por favor, usa a este tu siervo en la predicación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los atributos que la Escritura presenta acerca de Dios, cuando hablamos de atributos, estamos hablando de una cualificación, de un aspecto de su naturaleza, de su esencia, es la soberanía. Y cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él es Señor absoluto sobre cada acontecimiento, sobre cada partícula del universo. Y es importante poder concluir algo. Para que Dios sea soberano, tiene que ser soberano en todo, o si no, no lo es. No puede ser soberano en el 99% de las cosas que suceden. No puede ser solo soberano el 99.9% de las cosas que suceden. Porque si hay una sola cosa en la que no es Señor, entonces no es Señor de nada. O es Señor de todo, o no es Señor de nada. Nuestro Dios es Señor sobre cada acontecimiento. Nada en este universo sucede fuera de su señorío, fuera de su decreto, fuera de su propósito. Teniendo entonces esto como base, vamos a estudiar el texto de Santiago y ubíquese más o menos en el contexto de lo que está pasando. Bien lo decía nuestro hermano Elmer, el contexto es un pueblo perseguido. El cuerpo de creyentes ha recibido por gracia ese llamamiento eficaz. Ahora están viendo a Cristo como ese Mesías y Redentor prometido. Aquel que todos los profetas anunciaron en detalle, ahora está en medio de ellos y han creído, han caminado con Él, han puesto su fe en todo lo que Él ha prometido, pues Él se presentó como el agua de vida que quita la sed para siempre, como el pan que quita el hambre para siempre, como aquel que trae descanso al que está afligido y debilitado. En esa presentación, el pueblo cree. Un pueblo de toda lengua
de toda tribu y nación comienza a ser establecido. El anuncio de esos nuevos cielos y esa nueva tierra se hace más fuerte. La consumación de todas las cosas ahora se hace visible y tangible. Nuestro Redentor ha llegado, nuestro Mesías prometido ha llegado, así que la expectativa es que todo cambiara. ¿Cuál era la expectativa? No más guerras, libertad de la opresión de Roma y demás enemigos. Pero mientras están caminando en ello, sucede algo que muy seguramente ninguno de ellos deseaba. Por causa de su fe empiezan a ser perseguidos. Pero ¿no es esto diferente a lo que esperamos con la llegada del Mesías? ¿Estamos perdiendo todo? Es decir, vengo a Jesús, creo en Jesús, le rindo mi vida a Jesús y la recompensa que estoy recibiendo es ser sacado de mi propia tierra, despreciado por mi propia familia, perdiendo lo que me ha costado tantos años seguir. Imagínense lo que había en la mente de este pueblo. Pero Santiago o Jacobo, lo que hace a través de esta carta, algunos se preguntan, bueno, ¿por qué Santiago si es Jacobo? Porque inicialmente es la carta de Jacobo, pero con el pasar del tiempo, San Jacobo se fue convirtiendo en Santiago y Santiago terminó convirtiéndose en Santiago. Cuando hablamos de Santiago, estamos hablando de Jacobo. Escribe a los hermanos de una forma puntual. ¿Qué les dice? Hermanos, sumo gozo en medio de la tribulación. Si miráramos la lectura de una forma ligera, es más o menos como cuando tú estás lidiando con una situación terrible y alguien se acerca y te da como un golpecito en el hombro. Tranquilo, Dios gobierna sobre todo. Eso, escucharlo simplemente así pareciera no traer consuelo, sino más bien molestia o enojo. Pero veamos cómo el Señor trae consuelo a su pueblo al entender cuál es el propósito de cada prueba. El título de esta enseñanza es Las pruebas, un medio de gracia santificador. Un medio de gracia santificador. ¿Qué? Las pruebas. Permítame traer a su mente una ilustración que por la gracia del Señor esta semana escuchaba mientras preparaba la enseñanza. Y trata de un joven que va a visitar a su tía que acaba de tener su hijo. Su hermoso bebé se llama Juan. Y Juan, por la gracia de Dios, nace de forma saludable, completa, sin ningún contratiempo. Este joven con alegría disfruta del hijo de su tía, pasa un tiempo ameno en compañía de ella, luego termina la visita y decide irse y regresa 10 años después. Al regresar una vez más a saludar a su tía, ve un bebé. Y entonces le pregunta a su tía, tía, ¿y quién es ese bebé? Y la tía le dice, pues Juan. No puede ser Juan, ha pasado 10 años. Sí, es Juan, pero es un bebé. Sí, Juan es un bebé de 10 años. ¿Es esto posible? ¿Es esto lógico? ¿Es esto natural? ¿Qué diríamos inmediatamente? No es natural. Algo le pasa entonces a ese bebé. Porque lo natural es que un bebé que crezca, creo que se subió el volumen, ¿cierto? Y que ese bebé desarrolle sus músculos, sus huesos y 10 años después, naturalmente haya ¿qué? Crecido. Porque si ese bebé no ha crecido, está enfermo. Hermanos, la vida cristiana implica esto mismo. No es natural, no está bien, no es saludable que una persona lleve 10 años en la iglesia
y sea el mismo del primer día que llegó. No, no es normal que siga siendo el mismo problemático, impulsivo, chismoso, murmurador, peleón, conflictivo. No puede ser posible porque eso no es normal. Algo está mal en esa vida. Y esto es importante hablarlo porque muchas veces la presencia del pecado, sigo escuchándome durísimo, hoy tengo mis oídos supremamente sensibles. Hay personas que normalizan una vida de pecado. ¿Y cómo vas? Bien, pero veo que todavía tratas mal a tu esposa. Pero el Señor es paciente conmigo y solo han pasado 10 años. Él va trabajando en mí. ¿Usted qué le diría a ese esposo? No. ¿Llevas 10 años? Sí. ¿Y por qué aún no sirves en la iglesia? Porque aún no ha llegado mi tiempo. ¿Es eso posible? ¿Y qué pasa en tu vida con el Señor? ¿Por qué aún no has rendido verdaderamente tu vida a lo que la Escritura llama una vida de fe? Ahí voy. ¿Te encuentras en esa situación? Pues si estás en esa situación, déjame decirte que te encuentras en un terreno bastante favorable para que empieces a lidiar con las pruebas en tu vida. Permítame explicar esto. Las pruebas son un medio de gracia provisto por Dios para impedir que sus hijos se queden en un estado de inmadurez. Es un vehículo que Dios utiliza para sacarnos de la inmadurez, de la comodidad pasiva de nuestro pecado y llevarnos mediante la constancia y la perseverancia a ser como el varón perfecto que es Cristo. Para ilustrar esto, vamos a ver este sermón en 2 puntos. Primero, gozo en la prueba. Y segundo, el fruto de la prueba. El gozo en la prueba es la actitud esperada cuando aparecen las dificultades. Pero Jacobo lo primero que hace es dirigirse a una población en particular y es necesario hacer esta aclaración. Jacobo inicia el versículo 2 diciendo: hermanos míos. ¿Quiénes son estos hermanos míos? A estos hermanos en particular no dice y toda la humanidad tenga gozo en medio de diversas pruebas. No, no está diciendo y que toda la humanidad se alegre en la dificultad. Está diciendo hermanos. Hermanos míos, hallen, tengan, disfruten de gozo en las pruebas. Es posible tener, no gozo, lea bien, sumo gozo, un gozo superlativo cuando viene la dificultad. Es más, cuando caemos en una prueba inesperada, de acuerdo a Jacobo, la respuesta es sí es posible. ¿Pero para quiénes? Para los hermanos de Jacobo. Pero ese gozo acá mencionado se extiende a toda la humanidad. La respuesta es no. Sí podemos hallar sumo gozo en la prueba, pero solo aquellos que son hermanos de Jacobo. No toda la humanidad. Este grupo específico no se refiere a un grupo de personas excepcionales, un grupo de personas sin pecado. No, este grupo a quien Jacobo llama hermanos es a todo pecador que ha sido redimido por gracia. No se refiere a un grupo de personas VIP que merecen experimentar alegría en la tribulación. No, pecadores que han sido rescatados por Cristo. Pecadores que ya no son enemigos de Dios, sino que ahora están unidos a Jesús mediante la fe.
pecadores que ahora hacen parte de la familia de Cristo. Estos son hermanos, hijos de Dios, unidos a Cristo mediante la fe. Esta promesa esperanzadora del gozo en la prueba solo puede experimentarla alguien que ha creído verdaderamente en Jesús. Alguien que es parte de la familia de la fe. Así que si tú aún no has puesto tu fe verdaderamente en Cristo, esta promesa está lejos de ti. Pero te tengo una buena noticia. Hoy por Cristo esta promesa puede hacerse una realidad en tu vida. ¿Qué le dice entonces Jacobo a los hijos de Dios? A este puñado de pecadores redimidos por gracia. Tened por sumo gozo las pruebas. Tener allí, más que poseer, en el griego está hablando de considerar algo. No es sentir algo sobre algo, no. Es comprender teológicamente un suceso. Lo que está diciendo Jacobo es: cuando venga la prueba, considera la prueba. Reflexiona bíblicamente sobre la prueba. Lleva tu mente a sumergirse en lo que el Dios soberano, amo absoluto, Señor todopoderoso, dice acerca de lo que estás viviendo. Es una comprensión teológica, no una consideración emocional. Casi siempre el creyente, cuando lidia con las pruebas, puede lidiar con los siguientes sentimientos: ¿por qué a mí? ¿Pero yo qué he hecho para merecerme esto? Eso es una consideración emocional. ¿Qué pecado oculto tendré? Es una consideración teológicamente incorrecta. ¿Por qué haces esto en mi vida? Es una apreciación superficial de la prueba. ¿Qué es entonces lo que dice el creyente? ¿Qué quieres producir en mí en esta circunstancia para ser más como Jesús? Eso es una consideración. Eso es tener un pensamiento adecuado de la prueba. Considerad, tened cuando venga la prueba que Dios gobierna en todo. Que no hay una sola persona que esté alrededor tuyo causándote tristeza y aflicción, que no esté ahí porque Dios haya querido. Ese jefe difícil, ese hermano en Cristo difícil, ese hijo difícil, ese cónyuge difícil, todas las circunstancias, esa situación económica, esa situación de enfermedad, esa situación que está afectando lo que sientes y la forma en la que ve la vida, está bajo el señorío perfecto y sabio de Dios. Eso es considerar, eso es tener, recordarnos, aun cuando estemos abrumados por la prueba, que no solo es el Señor quien las permite, sino que es Él quien gobierna sobre ellas y que lo que Él ha establecido lograr a través de ellas se cumplirá. Y que aunque no las pueda comprender, aunque no pueda entender el por qué y el para qué de lo que pasa, puedo estar seguro que Él gobierna perfectamente en ella. Pero ¿qué más debo considerar en la prueba? Que cuando la prueba viene es porque el Señor quiere sacarme
del estado de inmadurez en el que me encuentro, de la pasividad espiritual en la que me encuentro, de las debilidades de carácter en la que me encuentro, montarme en un vehículo llamado prueba, llevarme por un puente que se llama perseverancia hasta ser más como Cristo. Entonces, ¿qué considero que debo tener en mi mente cuando viene la prueba? La certeza de que el Señor me ha montado en su vehículo para llevarme a ser más como Cristo. Ninguna prueba está fuera de ese santo propósito. ¿Y por qué entonces Jacobo habla de un sumo gozo? Porque él quiere dejar algo claro en su audiencia. No está hablando de esa alegría fingida que algunos mal han entendido. ¿Y cómo estás? Gozoso en el Señor. ¿Y cómo? Hay que llamar las cosas que no son como si fuera. ¿Qué? Este gozo del que él está hablando no es una sensación de alegría fabricada por el corazón humano. No es una sensación de tranquilidad superficial. Está hablando del gozo que solo puede dar Dios mediante su Espíritu en medio de la dificultad. No es un gozo humano, no es una actitud de disimular la dificultad, no es un intento por reprimir la tristeza para parecer que estoy confiando en Dios cuando viene la prueba. Él está hablando de tengan en toda abundancia, en la más elevada abundancia, el gozo como fruto que da el Espíritu Santo en sus corazones. Porque cuando considero correctamente la prueba y sé que Dios es soberano, el gozo del Espíritu Santo me inundará en medio de la prueba. Porque sé que ninguna prueba está fuera del designio de mi perfecto Señor. Entonces, cuando el creyente en medio de la prueba tiene esta perspectiva, su corazón experimenta ese gozo. Y escúcheme bien, no es gozo por la prueba, porque la prueba duele. No es que no puedo sentir tristeza cuando viene la pérdida de algo que no tenía contemplado. No, el gozo sumo que debemos tener se da en saber que nuestro Dios gobierna en ella. No es gozo por la dificultad, es gozo por el Dios que gobierna en la dificultad. Es gozo por el Dios que gobierna en la enfermedad. Es gozo por el Dios que gobierna en la tribulación. ¿Y cuándo debe estar este sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ese halléis también tiene una connotación muy importante en el original. Ese hallar se refiere a caer inesperadamente en algo. Es decir, la prueba de la que está hablando Jacobo no es esa que tú ves venir en el panorama, ¿cierto? No es esa prueba que tú dices, esposa, hijos, se avecina un tiempo de apretón económico. Vamos a tener unos cambios significativos en el presupuesto, así que en unos 2 o 3 meses pasaremos de carne a huevito. De huevito 1 para cada uno, ahora 1 por cada 2 habitantes de este hogar. Preparémonos, ¿cierto? Esto es prever una prueba. Pero lo que Jacobo está hablando acá no es de esa prueba que se ve venir, que cuando la nube está oscura, alístense que va a llover. No, esta prueba de la que él está hablando es cuando tú de repente vas por la vida pensando que todo está bien y ¡pum! Suácatelas. Has entrado en una quiebra que lógicamente era imposible asumir. No había por dónde encontrarla. Llegó una enfermedad tan terrible
que no dio señales de nada y no la vi venir. Es esa prueba que experimenta el recién casado cuando al despertarse el cónyuge con el que acaba de contraer matrimonio ha muerto. Es esa prueba inesperada del que estuvo 9 meses esperando a su bebé para disfrutar de él y de repente cuando va a recibirlo le dicen que ha muerto. Es esa prueba de la que está hablando, esa prueba que no tenías la más remota idea en tu mente de que podría llegar a ti. Esa pérdida que no tiene sentido en tu mente. Pero si estaba siendo el mejor en mi trabajo, era el que más estaba comisionando y me acaban de llamar y me acaban de decir que estoy despedido. Es esa prueba que lidia aquel que es supremamente saludable, que mide las calorías diarias, que es supremamente diligente en el ejercicio para gozar de una vida plena. Y le aparece una enfermedad de aquellos que solo comen chicharrón todos los días y no van al gimnasio. A esa prueba, hermanos, es de la que está hablando Jacob. De eso, para lo que tú jamás hubieses estado preparado. De ese anhelo que tenía estos jóvenes de casarse, porque querían tener hijos toda la vida y cuando van a su primer examen médico les dicen, ustedes no podrán ser papás. Es esa prueba que tú nunca contemplaste en tus planes, esa pérdida que jamás pensaste que tendría que ver con tu existencia. Es de esa prueba que Jacob está diciendo, cuando entren en esa prueba repentina, olvídense de pensar que es un accidente. No piensen que es un castigo por su maldad o por ese pecado oculto. Lo primero que tienen que hacer es considerar y decir, sé quién es el Señor en esta prueba y sé cuál es el propósito de esta prueba. Así que te pido que el gozo que da tu Espíritu Santo inunde mi alma en esta tribulación. Esa es la petición que está haciendo Jacob. ¿Cómo? Vuelve y lo ratifica en el versículo 3. Miren que vuelve a decir lo mismo. Atrás aparece tened. Ese tened aquí es sabiendo, teniendo un conocimiento completo de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es el mismo término ya mencionado atrás como cuando tengáis. Considerad. Sabiendo que, teniendo la seguridad de qué, de que Dios gobierna en la prueba, de que Él la usa para mi bien y que toda prueba me ayudará a salir de un estado de inmadurez para ser más como Cristo, así no lo pueda entender o lo pueda comprender, sabiendo, recordándome que Dios es soberano, que las pruebas no ocurren por azar, sino como parte de un propósito redentor. Oh, Señor, ¿por qué a mí? ¿Me permites responderte esa pregunta? Porque eres hijo de Dios y Él quiere formar a Cristo en ti a través de lo que está pasando. Esa es la respuesta a toda tribulación. Señor, ¿por qué en este momento de mi vida? ¿Por qué no después? ¿Por qué no antes? Si hubiese perdido el trabajo antes de quedar en embarazo, pues hubiera esperado. ¿Por qué no después de que ya se hubiese casado y se hubiese ido de la casa para no? No es por qué antes, por qué después, por qué ahora. Es porque en este momento Cristo va a ser formado en ti de una manera puntual. Porque Él no solo gobierna en los sucesos, sino en los
tiempos que establece para cada prueba. No solo gobierna en la situación, sino en el tiempo en el que Él dispone la situación. No es, Señor, ¿por qué no esperaste a que estuviera más preparado para la prueba? No, es porque en la prueba quiero prepararte de una forma que sin la prueba no trabajaría en tu corazón. Un gran teólogo dijo, las aflicciones son los medicamentos de Dios para curar las enfermedades de nuestra alma. ¿Me permite repetirla? Las aflicciones, esas que a veces dices, que no lleguen a mí. Oh Señor, manténlas lejos de mí. Son los medicamentos que Dios usa para curar una peor enfermedad, la enfermedad del alma. Las aflicciones son muy útiles para sanar el alma. Él las mezcla sabiamente y las aplica soberanamente. ¿Ha pasado usted por esos momentos en que acaba de recibir la noticia de este problema y sales para allí y te llega otra noticia parecida a Jacob, pero esto parece que no puede empeorar y sales al frente y aparece otra prueba que tú dices, Señor, ¿será posible que me las mandes fraccionadas una a una? ¿Ha tenido usted alguna vez esa sensación? Pues déjeme decirle que cuando todas se juntan, tampoco es accidental. Es porque Él es soberano sobre la cantidad de las pruebas, sobre la necesidad de que se manifiesten juntas para el beneficio del alma. Por eso tenemos que ser cuidadosos con esa frase muy común en el contexto latinoamericano, ni porque hubiera matado un cura, han escuchado esa expresión. Hermanos, cuando todo se junta, cuando te sientes que, Señor, al caído caerle, ha visto que hay hermanos que uno dice, no, a este hermano ya le pasó todo lo que le podía pasar, uno está esperando a que la próxima llamada sea para contar un milagro. No, otro problema. ¿Pero cómo? ¿Cómo algo más? O sea, en mi mente no hay posibilidad de que esto empeore. De eso está hablando Jacob. Que aun cuando esto suceda, debemos saber, debemos considerar que Él las mezcla, las aplica en la forma y en el tiempo perfecto para hacernos más como Cristo. Y entonces, como dice el versículo 4, voy a leerlo en otra versión. Primero, Reina Valera dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. Paciencia, perseverancia. ¿Recuerdan cuando estudiamos longanimidad, paciencia? La paciencia de la que él está hablando acá es la capacidad de perseverar en medio de la prueba. Es perseverancia, es constancia. Entonces, la prueba de nuestra fe, es decir, la prueba de nuestra confianza en Dios, la prueba de todo lo que hemos aprendido acerca de Dios, produce paciencia. Sí, esas situaciones que te hacen preguntar, ¿Dios sí es soberano como lo pienso? ¿Dios sí me ama? Porque si me ama, ¿por qué está permitiendo esto en mí? ¿Será que no me ama? ¿Será que esas dudas que vienen a probar nuestra fe, esas convicciones, cuando permanecemos firmes, cuando somos pacientes en medio de esa prueba y por más que vienen esos pensamientos puedo decir, no, confío en tu amor porque tu amor no se mide por las pruebas, confío en tu soberanía porque tu soberanía no se mide por los sucesos o circunstancias que yo espero o deseo. Esa fe que permanece paciente, inamovible en la prueba, nos hace completos. Nos hace a la imagen de Cristo. Dice esta otra versión, así
que dejen que crezca, que la paciencia. Pues una vez que su constancia, su perseverancia, su paciencia se haya desarrollado plenamente, entonces en ese momento seremos perfectos, completos y no nos faltará nada. Perfectos no es ausente de pecado, es a imagen de Cristo en cada área de mi vida. Porque la paciencia dará este resultado, esa obra completa que todos anhelamos, ser como Cristo. Por eso gocémonos en la prueba, porque esta nos hace paciente, nos hace constantes. Recuerdo, tristemente, algo muy común en los entornos carismáticos, donde las personas dicen, no ore por paciencia. Porque si usted ora por paciencia, pues entonces Dios le va a enviar pruebas para que sea más paciente. Es como decir, venga, no ore por pruebas porque eso va a hacer que sea más como Jesús. Y es mejor que esté tranquilo y cómodo en este mundo caído en lugar de ser hecho a imagen de Cristo. Pues mis hermanos, si las tribulaciones nos conducen a ser más como Cristo, no es que le digamos, oh Señor, quiero andar de tribulación en tribulación, pero sí te pido que cuando éstas vengan para hacerme más como Cristo, esté seguro en que eres soberano y que las permites para mi bien. Y gloria a Dios cuando vengan, porque son necesarias, no accidentales. ¿Me escuchó bien? Las pruebas son necesarias, no accidentales. Son planeadas, no fruto del azar. Y son planeadas por un Dios que es sabio y perfecto. Es muy diferente cuando usted y yo planeamos algo. Y es ahí donde nos cuesta descansar en la prueba. Hermanos, cuando a nosotros nos dicen que Dios es soberano, y esto significa que Él planea todo, a nosotros nos genera como un vértigo en el pecho. Porque cuando nosotros planeamos, nuestros planes tienen que lidiar ¿con qué? Con la incertidumbre del futuro. Voy a hacer todo con excelencia, lo más sabiamente posible, pero aún así no sé si va a salir bien. En el caso de Dios, no. Porque Él todo no solo lo planea de manera perfecta, sino que se cumple de manera perfecta. Y perfectamente Cristo será formado en nosotros a través de esa inesperada, repentina prueba, de la que ya saliste y no entendías, en la que te encuentras o en la que muy seguramente te vas a encontrar, para lo cual Dios te está preparando con este sermón. El resultado final de las pruebas, mi querida iglesia, es la madurez cristiana en todas las áreas de nuestra vida. Él utiliza 3 términos sinónimos: completo, perfecto y cabales. Significan absolutamente lo mismo. Jacobo está diciendo, sean dichosos en la prueba, tengan sumo gozo, piensen bíblicamente de ella, porque esta los hará completos, perfectos y cabales. Es decir, esta los llevará a que alcancen la madurez de Cristo de manera completa en todas las áreas de mi vida. Estén gozosos, porque la tribulación y la prueba está formando a Cristo en vuestros corazones. Es un medio de gracia que santifica tu vida. Otro teólogo dijo sobre esto: el horno de la aflicción no destruye el oro, lo purifica. Así el alma que persevere
sale más brillante. El alma que persevere. Hay algo muy interesante en esta sección. Y es que no solo está hablando del actuar de Dios, sino de la responsabilidad humana. Está hablando de que cuando venga la tribulación, mi deber es perseverar en ella. Mi deber es no desanimarme. Mi deber es no dejar de confiar en la soberanía de Dios. Mi responsabilidad es estar meditando en la verdad de la Escritura en esta prueba para que el desánimo no se apodere de mi alma y termine devolviéndome. Termine saliéndome del salón de clase. Termine queriendo bajarme del vehículo de la prueba en el que me encuentro, porque ¿saben qué sucede eso? Algo sencillo. ¿Qué le sucede a un chico cuando se sale de la clase y no termina de aprender lo que necesitaba aprender en la clase? ¿Debe qué? Volver a ver la clase. Hermanos, cuando nosotros dejamos de ser constantes en la prueba, de considerar bíblicamente la prueba, viene el desánimo. Señor, ya no quiero caminar contigo. Me cansé. Tanto tiempo buscarte y no me has ayudado. Me voy. Y te resumo lo que pasa si en este punto estás desanimado. Me rindo. Ya no voy más. Vuelvo a otro lado de mi existencia. Si eres creyente, ¿sabes qué va a pasar? Vas a volver. Obviamente con muchas heridas por dejar de confiar en Dios. Y vas a tener que volver a entrar a la prueba para volver a ser formado en ti lo que tiene que ser formado en ti, porque Dios no te va a dejar así por capricho tuyo. Dios seguirá formando en la prueba lo que Él ha determinado formar en ti. Así que por más que te salgas de la clase, tendrás que volver a entrar. ¿Cambiará tal vez el tutor? Sí, pero el propósito seguirá siendo el mismo. Así que parece a veces, pero ¿por qué esta prueba? ¿Qué pasó mientras estuviste en esta prueba? Me distancié, dejé de buscar a Dios. Ok, y ahora estás en otra prueba. Y si en esa prueba sigues sin confiar en Dios, dudando de Dios, sin considerar lo que dice de Dios la Escritura, ¿qué va a pasar? Vas a seguir siendo puesto en el escenario necesario para Dios cumplir lo que Él determinó, hacerte más como Cristo. Por eso es de sabios ser diligentes para aprender en la primera lección. Hay lecciones que es mejor no tener que verlas por segunda vez, pero eso requiere fe. Requiere constancia, porque la inconstancia en mi vida lo que hace es que esté saboreando muchas pruebas sin lograr el propósito de la prueba, ser como Cristo. ¿Me escuchaste bien? Cuando viene la prueba, si permaneces pacientemente, perseverando, confiando en lo que Dios dice, en la seguridad de que serás formado como Cristo, créeme que esa prueba culminará en el tiempo que Dios ha establecido. Pero cuando tú saboreas la prueba, dejas de mirar a Dios, dejas de confiar en Dios, sales de la prueba, no se formó en ti lo que tiene que formarse, ¿qué crees que va a pasar? Otra prueba, porque hay que seguir trabajando en ese corazón hasta formar en Cristo. Pero vuelvo y me bajo. Vuelvo y me salgo del salón de clase, vuelvo y me aparto de Dios, pues si no fui capaz de permanecer firme, teniendo a Dios plenamente, ahora pienso que solo puedo cambiar algo. Entonces se vuelven personas que andan de prueba en prueba, de prueba en prueba, sin madurar y crecer. Como Juan, el bebé de 10 años, que 10 años después no había crecido.
porque aunque Dios es soberano en la prueba, yo soy responsable de ser paciente en medio de ella. Así que en lugar de quejarte de Dios por las pruebas, empieza a aceptar que tu inconstancia, que mi inconstancia, que el dudar de lo que Dios dice, al ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sentimiento o pensamiento contrario a lo que Dios dice, nos aleja de la madurez cristiana y hace que tengamos que pasar más tiempo bajo el cincel. Algunos, sin lugar a duda, les encanta estar bajo el cincel. Pero hoy este sermón que nos muestra la forma correcta de asumirlas, porque así, dice, no les faltará nada, cosa alguna. Pero cosa alguna, ¿para qué? No les faltará nada según el propósito que Dios ha establecido. Es decir, ninguna prueba, por terrible que sea a nuestros ojos, dejará de producir en nosotros lo que Dios ha prometido. Y Él nos dará los medios necesarios para poder lidiar con esa situación si miro, considero y creo lo que la palabra dice acerca de Él. Perseverancia, constancia. No faltará nada para permanecer firme. Dios es soberano, pero yo debo prepararme para la guerra. Nosotros preparamos el caballo para el combate, pero es de Dios la victoria. Entonces, ¿qué aprendemos de este sermón, mis hermanos? Primero, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, debemos experimentar sumo gozo. Ese sumo gozo es una obra del Espíritu Santo que solo viene cuando considero, pienso diligentemente en que Dios es soberano sobre lo que pasa, que nada está fuera de su propósito, que toda prueba es ordenada por su amor paternal. Papás, ¿recuerdan el amor con el que ustedes disciplinan a su hijo y lo miran a los ojos y le dicen, esto es porque te amo? Dios, todo lo que hace en nuestra vida es porque nos ama. Toda prueba es una muestra tangible de su amor paternal, envuelto en un empaque que a mí no me gusta. ¿No ve que a veces el amor no se presenta en la forma que a mí me agrada? Pregúntale a tu hijo si te cree cuando lo disciplinas que lo haces por amor. Pregúntale. ¿Qué hijo no diría, papá, me puedes amar de otra manera? Pero esa es una forma de amor de la cual no podemos privar a un hijo porque lo amamos. Dios nos ama y la prueba es una muestra de su amor, envuelta en un empaque poco agradable para nosotros. La prueba es un medio de gracia. La prueba es un medio de gracia. No es un accidente, es un instrumento pedagógico del Espíritu Santo para santificar. Hechos 14:22 dice, por medio de muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. Algunos quieren viajar como en un cochecito de algodones con uvitas y no, el camino a esos nuevos cielos y a esa nueva tierra requiere ser transformados a la imagen de Cristo. Y uno de los medios santificadores son las, amén, hermanos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No nace del esfuerzo, sino de una obra divina. Así que la paciencia tenga su obra perfecta en nosotros. La paciencia es el resultado de confiar en que Dios gobierna. Es aquel momento en que dejo de resistir la voluntad de Dios y entiendo que es su gracia. Dejo de pelear con la determinación que Dios ha manifestado. Dejo de reclamarle.
Dejo de estar pensando en que todo mi pasado fue mucho mejor. Es que usted no me conoció cuando podía levantar el pie y tocarme la oreja. Ahora escasamente puedo moverme. Es que antes. No, 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 no. Deja de mirar lo que un día fue. Confía y regocíjate en lo que hoy es. ¿Qué más debo hacer en la prueba? Entender que la meta de ella es mi madurez espiritual. Perfectos, completos y cabales. No significa sin pecado, significa como Cristo en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida, porque hay un solo propósito de Dios para mí en Romanos 8:29, uno solo: ser más como Cristo, ser más como Cristo. El creyente no elige las pruebas, pero sí elige la forma en que responde a ellas, con gozo, reflejando a Jesús. El conocimiento doctrinal sólido es el que nos permite perseverar en la aflicción. Si no tengo una buena teología, voy a estar dudando de las circunstancias, porque una mente instruida en la soberanía de Dios, en la grandeza de Dios, podrá descansar en cualquier tribulación. Las pruebas son temporales, pero producen un fruto eterno: ser más como Cristo. Pero ¿qué esperanza debemos tener? Tenemos al modelo perfecto de perseverancia, aquel que media por nosotros cuando flaqueamos, aquel que nos sostiene cuando queremos bajarnos del vehículo de la tribulación, aquel que nos da ánimo cuando queremos darnos por vencido. Tenemos a Cristo, el mediador perfecto, la muestra tangible de la paciencia perfecta. Entonces, el gozo cristiano ante las pruebas no es el resultado de negar el dolor, sino de reconocer el propósito soberano de Dios en él. La fe no elimina el dolor, sino que nos enseña a someter el dolor al gozo de una esperanza eterna. No lo elimina, lo lleva a los pies de la cruz. Permítanme simplificar este sermón en una imagen. ¿Me pueden compartir la imagen? Nos pone a tener paciencia.
porque cuando éstas lleguen, podremos decir, eres soberano en ellas, y sea lo que sea, al final seré más como Cristo. Así que hoy volvamos gozosos a casa de saber que la persona con la que te casaste no fue un accidente. De que los hijos que tienes no fueron un accidente. De que la ausencia de los hijos que anhelaba no es un accidente. De que los planes que tenías y cambiaron completamente no fueron un accidente. Dios gobierna sobre cada situación, sin quitar nuestra responsabilidad, sin anular nuestras malas decisiones, pero siempre buscando su santo designio. A ti que no has creído, déjame decirte algo. Mientras tu fe no esté en Jesús, tú no podrás caminar con esta certeza. ¿Sabes algo? Porque el que no ha creído, más que lidiar con la amorosa prueba de Dios, tendrá que lidiar con la justa disciplina de Dios. Al creyente la prueba lo santifica, al incrédulo lo castiga. Y en medio de la prueba, ¿en quién te apoyarás si eres enemigo del único que puede salvarte? Por eso hoy lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Cristo por tus pecados. Pedirle a Él que te haga hermano, hijo, y esto solo puedes vivirlo al aceptar que eres un pecador y que solo Cristo puede salvarte. Si hoy vienes a Él en fe y arrepentimiento, esta promesa se hará realidad en tu vida. No habrá una sola prueba accidental. Todo será con un propósito perfecto. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Así serás portador de esta preciosa promesa. Señor, muchas gracias por enseñarnos hoy a través de tu palabra que ninguna prueba es accidental, que eres soberano en todo y que aunque no entendamos y comprendamos, podemos estar seguros de que eres soberano y que al final seremos más como Cristo. Perdónanos por las veces que nos quejamos de la prueba, que nos quejamos en la prueba y dudamos de ti. Pero gracias porque hoy nos recuerdas al único Dios verdadero, que es soberano, amo y Señor sobre todo lo que acontece. Perdona nuestro pecado y que hoy seamos consolados por tu Espíritu e inundados por ese sumo gozo que viene al alma del que confía y cree en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor y le pido que mientras tanto medite en